¿Quién no ha sido víctima de algún pecado planeado, premeditado y repetido constantemente? ¿Quién no ha hecho cosas vergonzosas alguna vez? ¿Cómo ve Dios a una persona que peca una y otra vez? ¿Hay esperanza para esa persona? Descúbrelo conmigo en los siguientes minutos. Bienvenidos a Salvando Vidas, un espacio para conocer con claridad las maravillas del plan de salvación. En esta ocasión vamos a analizar un poco acerca de cuáles son los pecados más asquerosos ante los ojos de Dios. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16 al 19, nos dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Te identificaste con alguna de estas cosas? Si no te has identificado, bueno, vamos a analizarlo. Mira, en la palabra de Dios nosotros encontramos algo de vital importancia. Al menos Jesús 3 veces anuncia que Él está a punto de morir. Y en esas 3 ocasiones, bueno, la Biblia nos habla de una manera muy sistemática y nos dice que cuando Él anuncia por primera vez su muerte, bueno, el apóstol Pedro no lo animó, sino al contrario, lo desalentó de que entregara su vida. Y le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa. Pero miren, curiosamente, a partir de allí, ya cuando él anuncia por segunda vez su muerte, la Biblia empieza a registrar algo. Dice la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 1, lo siguiente. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Llama la atención que cuando se hace esta pregunta, Jesús inmediatamente responde, y respondió de una manera, digamos que generosa. Quizás no debía haber respondido así, pero Él lo hizo así. Ahora vas a ver por qué. Cuando Jesús anuncia por segunda vez su muerte, allí lo dice Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23, nos dice que también se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, llama la atención que justamente allí, según nos dice Lucas 9, 46 al 48, aunque no nos da muchos detalles acerca de cuándo ocurrió esto, sí nos los dice el libro de Marcos. En Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34 dice así, y llegaron a Capernaum, y estando ya en casa les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Aquí hay una pregunta bien interesante. Es una pregunta interesante por lo siguiente. ¿Era pecado lo que los discípulos hacían? Porque aquí surge algo. Miren, si no era pecado, ¿por qué se separaban de Jesús para poder discutir eso? Porque la Biblia dice que Jesús no sabía qué era lo que estaban discutiendo. O sí sabía, pero se hizo como que no sabía. Y dice que se separaban de Jesús, se alejaban de Jesús para poder discutir quién sería el mayor. De alguna manera sabían o entendían que Jesús no aprobaba eso. Así que ellos, para poder cometer eso, ellos se separaban de Jesús. Y luego uno se pregunta, bueno, si no era pecado, ¿por qué se quedaron callados cuando Jesús les preguntó qué discutían en el camino? Y te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Los discípulos eran víctimas de un pecado planeado, premeditado y repetido constantemente. Y digo que era premeditado porque ellos, para poder discutir, tenían que separarse de Jesús.
Así que no solamente era premeditado, era planeado. Como muchos pecados que se cometen hoy en día. Pero ¿por qué decimos que era un pecado repetido? Era un pecado repetido por una razón. Porque una y otra vez ellos se encontraban discutiendo lo mismo. Cuando Jesús anuncia su muerte por tercera vez, fíjense lo que ocurrió. Mateo 20, 21 al 24 señala que una madre de 2 discípulos vino y le dijo a Jesús: Señor, yo te ruego que mis hijos estén uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y entonces dice la Escritura que cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que querían ser los mayores. Sí, y no solamente eso. Miren, la Biblia dice que cuando ya había un complot para matar a Jesús, sí, cuando ya el diablo entró en Judas, dice Lucas 22, 24 que se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y eso fue en ocasión de la cena del Señor. O sea, Jesús estaba a punto de morir, era un jueves. Ya el día siguiente Él estaría muriendo. Y sin embargo, los discípulos todavía estaban discutiendo quién sería el mayor. Y miren que cuando estamos hablando de quién es el mayor, estamos hablando del pecado que tomó posesión del corazón de Lucifer allá en el cielo. Lucifer también quiso ser el mayor, dice Isaías 14, 12 al 14. Él quiso ser semejante al Altísimo. Él quiso ser el mayor. Él quiso ser el más grande. Por eso la Escritura dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa como la de Satanás, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para hacer el mal. Bueno, el asunto está en que los discípulos eran víctimas del mismo pecado que tomó posesión del corazón de Lucifer allá en el cielo. Ahora la pregunta es: ¿cómo ve Dios a esas personas? Lo interesante es que la Biblia en ninguna parte registra que Jesús haya perdido su confianza en los discípulos. Con paciencia estuvo buscándolos una y otra vez. Y les enseñó: si no fueren como este niño, les dijo, no entrarán en el reino de los cielos. Pero los discípulos eran víctimas de ese mismo pecado que tomó posesión del corazón de Lucifer en el cielo. Ahora tú dirás: ¿y por qué este es el pecado más asqueroso ante los ojos de Dios? Porque ese es el pecado que ha traído desgracia, que ha traído dolor, que ha traído sufrimiento, que ha traído todas las pestes y dolores que hay en este mundo. Cuando el hombre pecó, ¿por qué pecó? Porque quiso ser como Dios, lo mismo que Lucifer allá en el cielo. Entonces, lo que llama la atención es que Dios siempre le dio esperanza al hombre. Y ahora también nos da esperanza a nosotros. Claro, nosotros no podemos vivir en el pecado. Y te voy a hablar de esto en los videos posteriores. Por ahora, si una persona es víctima de un pecado repetido constantemente, de un pecado que ya no queremos cometer, pero vivimos en ese pecado, bueno, hay esperanza para ti. Dios puede perdonarte, pero más allá de perdonarte, puede salvarte del poder de ese pecado. Si te gustó este video, dale me gusta, haz algún comentario y compártelo. Recuerda que en este canal, compartir es salvar. Que Dios te bendiga.